Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Estamos súper felices de estar acá con ustedes. Es un nuevo reto para nosotros, algo completamente salido de nuestra zona de confort, pero lo asumimos con toda la emoción y con todo el compromiso de darles a ustedes unos minutos de valor y ayudarlos a encontrar sus superpoderes. Se deben estar preguntando, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estas tres? ¿Qué es Superpowers? ¿Qué es tres? Entonces hemos hecho este primer capítulo para contarles un poco quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, de qué se trata este proyecto lindo que tenemos. Y en este primer capítulo la idea es que nos conozcan un poco, conozcan de tres y entiendan de qué se va a tratar esta primera temporada. Arrancamos por presentarnos. Hola a todos, yo soy María Fernanda, me dicen Fresita. Y contándoles un poco de mí, yo tengo 10 años de experiencia en el mundo corporativo en distintas multinacionales. Y me acabo de casar hace unos meses y estoy esperando mi cuarto hijo porque tengo 3 hijos perrunos y al fin se viene el humano. Así que me van a ver evolucionar un poco en el podcast, pero súper feliz por estos cambios que vienen y súper feliz por este proyecto. Yo soy Alejandra, bueno, se darán cuenta por mi acento, soy colombiana, pero actualmente vivo en México. Soy la mamá orgullosa de Luciana, mi hija de 7 años, y Rafaela, mi peruanita de 2 años. Tengo 15 años de experiencia, toda mi carrera fue en Procter & Gamble, pero justo tomé una decisión bien importante en mi vida este año y fue renunciar, tomarme un sabático y ahora feliz con este proyecto. Amo pasar tiempo con mis hijas, me encanta viajar y me encanta aprender cosas nuevas como esto que estamos haciendo hoy. Y yo soy Fer, soy peruana hasta la médula, pero estoy casada con un mexicano y ahorita vivo en Texas. También soy mamá de un piojito que se llama Emilio, de 4 meses. Y tengo también alrededor de 10 años de experiencia laboral. Dejé las grandes multinacionales hace un par de años cuando me casé y me mudé a Texas. Y ahorita trabajo allá en una empresa que importa productos hispanos que están en el corazón de todos los latinos a Estados Unidos. Pero estoy súper contenta con este nuevo emprendimiento que me trae mucho más cerca a mis raíces peruanas. Nos da un motivo para estar juntas y a volver a encontrarme con amigas que en medio del trabajo. Bueno, pero yo creo que acá, muy lindo presentarnos, pero ahora se van a preguntar, ¿de dónde nace este proyecto? Porque 3 mujeres en países diferentes, en momentos de vida súper diferentes, estamos unidas en este nuevo proyecto. Así que yo creo que contemos cómo nos conocimos. Bueno, a Fer la conozco hace 6 años. Cuando yo trabajaba en Procter, en ese momento me mandaron a vivir a Arequipa y Fer fue casualmente porque en ese momento fue a visitar a mi jefe, que ahora es mi esposo, porque era su súper amiga. Y ahí nos conocimos, hicimos clic. Fer terminó trabajando en Procter, nos hicimos súper amigas. Por cosas de la vida, yo me fui a trabajar a otra compañía, me fui a Belcorp. Y luego fuimos creciendo como amigas juntas. En ese momento llegó a mi vida Ale. Ale era la jefa de mi esposo, de Mariano. Y estábamos las 3 conectadas, pero cada una en distintos momentos de vida, cada una con distintas metas, cada una en distintas etapas. Y yo fui la primera en salirme del mundo corporativo porque sentía que en ese momento tenía otras prioridades. Y hablando con Fer, que al mes se salió del mundo corporativo, nos dimos cuenta que teníamos estas ganas de emprender y realmente tratar, que era el momento perfecto. En ese momento ninguna estaba embarazada, ninguna tenía hijos, no estaba en planes. Dijimos, bueno, en verdad es el momento. Y buscando qué hacer, desde ropa de gimnasio hasta proteínas, importar fruta, decidimos que en verdad queremos explorar qué era algo que era nuestro superpoder y qué podíamos aportar nosotras de valioso con la experiencia que teníamos, y era una consultora. Entonces comenzamos a crear esta consultora y en ese momento, a los meses, Ale, año nuevo, me acuerdo, habló con mi esposo, con Mariano, a contarle que había renunciado a Procter, oh sorpresa, y que estaba buscando qué hacer y que quería emprender. Entonces Mariano es mi esposo por si acaso. Va a ser famoso en este podcast, sí, porque es el que nos unió. Es el que nos unió, gracias Mariano. Le dijo, habla a la Fresa, porque ella está haciendo algo muy parecido con Fer Valdés. Ahí Ale me contactó, me escribió, en verdad, nunca pensamos ser socias, simplemente
a conversar, a ver nuestras experiencias, a decirle cómo la podíamos ayudar, etcétera. Pero a la hora de hablar nos dimos cuenta que nuestro proyecto se complementaba muchísimo con lo que hacía Ale y nosotras tres hicimos muchos clic, ¿no? Si bien ya nos conocíamos, hicimos demasiado clic en el proyecto y dijimos, bueno, creo que es bueno unir fuerzas y crear Tres Consulting. Algo más grande, o sea, unir realmente como que las fortalezas de cada una. Y creemos que de hecho parte del poder también es esto de unirse tres mujeres desde diferentes perspectivas, con una gran experiencia, pero también con un montón de pasiones y ponerlo en conjunto para hacer algo más grande aún y con mayor impacto. Sí, pero bueno, hemos hablado un montón de nosotras, de cómo nos conocimos, pero yo creo que es hora de contarles de qué se trata Tres. ¿Qué cosa es este proyecto del que les estamos contando tan bonito que hemos armado? Este año, como les han dicho Fresa y Ale, nos unió después de muchos cambios en la vida de las tres. Y van a notar que el Tres es una constante, no solamente en la empresa, sino en nosotras. Yo viviendo fuera por primera vez, lejos, Ale habiéndose mudado al ¿cuarto, quinto país? Sí, quinto. Quinto país. Fresa recién casándose y empezando esta nueva vida con Mariano. Y nosotros nos dimos cuenta hablando con nuestros amigos, con gente con la que habíamos trabajado, con gente con la que yo trabajaba ahora en Estados Unidos, que habían muchos temas de negocios que nosotras teníamos, con el background que teníamos y la escuela que había significado para nosotros, Procter y las distintas multinacionales en las que habíamos estado, podíamos aportar a muchas empresas que están empezando, como, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago una planeación? ¿Cómo empiezo a mirar de aquí a 5 años? ¿Cómo traigo eso a lo que voy a hacer este año para llegar a ese objetivo? ¿Cómo ese año lo bajo al mes? ¿No? Cosas como, y no me van a dejar mentir, Ale fue la primera que se dio cuenta, nosotras veníamos de manejar marcas y cuando sales al mundo te contratan para ver marketing y eso es muy distinto. Entonces, ¿cómo podemos llevar a las nuevas empresas el manejo de marcas y no solo del marketing? Ya les vamos a contar. ¿Qué significa eso? Cherry publicitario. Vengan al siguiente capítulo donde vamos a hablar de la diferencia entre el manejo de marcas y solo marketing. Pero tenemos todas estas experiencias y nos hemos capacitado además. Las chicas vienen ahorita de un curso de Harvard. Yo estoy llevando uno de estrategia ahorita. Ale también ha llevado uno. Entonces, con todo esto, hemos armado Tres con muchísimo cariño para poder llevar a distintas empresas, empresarios, ejecutivos, todas las herramientas que traemos nosotras con nuestros años de experiencia a la gente que lo necesita para llevar sus negocios al siguiente nivel y lograr que sea un crecimiento, sobre todo, sostenible. Fer, ¿y sabes qué se nos olvidó? O sea, yo creo que ha sido súper importante como todo el tema de estrategia, de realmente planeación estratégica, de cómo llevar estrategia al desarrollo de marcas también, que es lo que estabas hablando, pero hay un punto súper importante que olvidamos mencionar, es cultura. Transformación cultural es clave. Y lo veíamos porque realmente la cultura hace que se potencie la estrategia, se lleve a la ejecución o que se bloquee completamente. La cultura hace que tengas el mejor talento, que lo retengas o que lo pierdas o que no lo puedas conseguir. O sea, puede hacer un lado o totalmente negativo. Y la cultura también puede hacer que te adaptes y que las empresas puedan adaptarse a un montón de transformaciones. A veces integración de empresas, en muchos casos puede ser transformación digital, adaptarse a la nueva era de Artificial Intelligence. O sea, la cultura es clave. Todo. Y todos hemos escuchado esas frases, o sea, realmente, y creo que lo viví yo, y lo voy a contar un poco más en otro capítulo, de realmente uno no renuncia a la compañía, uno no renuncia necesariamente solo a jefes, que era el que escuchábamos, sino que renuncia a culturas. Realmente, si tu jefe es súper mal jefe, pero la cultura es espectacular en tu empresa, tú sabes que esa persona, ese jefe es el que no está haciendo clic y que va a salir en algún momento y que tú vas a lograrlo. Pero cuando eso uno dice, es que no es solo el jefe, es que el problema es que esta cultura incluso enaltece a ese mal jefe o lo que está pasando, es donde uno dice, esto acá no va más. Y creo que lo importante que hemos aprendido las tres por experiencia es, no solamente pasa en empresas que recién se están formando, esto pasa en empresas ya formadas, multinacionales gigantes, que realmente el foco no fue crecer con estas culturas que potencian los equipos de high performance, que se centran en la persona como el principal recurso, sino que lo usan como un recurso más. Y creo que eso es algo que estamos aprendiendo
y es uno de nuestros pilares. Tenemos que hablar, creo que estrategia es como el caparazón de toda nuestra compañía. Cultura sería toda la base para nosotros. Y el tercer punto, nuestro corazoncito, que también tiene mucho que ver con quiénes somos, es empoderamiento femenino. Totalmente. 100%. Y como vamos a usar un montón la frase de Peter Drucker, que es que la cultura se come desayuno en la estrategia todos los días. Y dentro de la parte de cultura, nosotras somos 3 mujeres que venimos además de una empresa donde se nos empoderó muchísimo como mujeres. No pretendemos ser iguales a los hombres. De hecho, nuestro superpoder y el mío es que soy mujer y ahora que soy mamá, he cambiado por completo y creo que soy una persona infinitamente mejor por eso. Total. Y A llorar. Va a haber mucho viento. sí, es un momento feeling, pero ese es nuestro superpoder, que somos 3 mujeres que estamos juntas haciendo esto, que realmente sentimos que nos podemos comer el mundo. Exacto. Y que no somos más, no tenemos esa energía masculina que se esperaba antes, sino que realmente somos auténticas y somos lo emocionales que somos, llorando cuando tenemos que llorar, Gritándonos cuando tenemos que gritarnos. hablando todo lo que nos encanta hablar y conversar, hence el podcast, ¿no? Pero con esta energía femenina que nos encanta y que queremos transmitir a todas las mujeres que espero nos empiecen a escuchar y a los hombres también para que entiendan cuál es el valor de tener a chicas como nosotras y como muchas otras en sus empresas y en roles de liderazgo. Y creo que un poco lo que conversamos y nuestro propósito, nos preguntas por qué queríamos hacer esta empresa, qué es lo que queríamos lograr, aparte del obvio, ¿no? De exitosas y aparece en Forbes. Creo que lo que nos motiva es Ale siendo mamá de 2 niñas, ahora Fer de Emilio, que en ese momento no sabíamos que era Emilio, pensamos que era Emilia, y yo con un bebé en camino y teniendo muchas mujeres de todas las edades a nuestro alrededor que nos inspiran y también niñas a nuestro alrededor o hasta la gente con la que hemos trabajado que es joven, ¿no? Decimos, ¿qué es lo que queremos lograr con esta empresa? Nos encantaría que llegar a tener el éxito que queremos, pero servir de inspiración para todas estas niñas, para todas estas jóvenes, para estas mujeres que nos miren y digan, wow, miren cómo ellas lograron esto, cómo nos inspiran, cómo no tuvieron miedo para hablar de estos temas, cómo no tuvieron miedo para salir y hacer su empresa y meterse en consultoría y transformar culturas y estrategias y servir de ejemplo, sobre todo Ale, tú puedes contar un poco más porque ahí tienes 2 niñas. No, yo creo, y esto lo voy a hablar más en una entrevista, pero yo creo que uno de los puntos que iba a decir escuchándonos, o sea, si nos ven, creo que es el momento cuando empezamos a hablar de empoderamiento femenino que nos empieza a brillar los ojos, a sonreír, o sea, a emocionarnos demasiado con esto porque creemos que podemos causar un montón de impacto y que realmente la forma en que lo vemos es, se nos ha enseñado muchas veces a las mujeres a que tenemos como fitting, tenemos que hacer exactamente, lograr y portarnos de cierta manera. Y no realmente es ser auténticas y mostrar lo que somos y si tenemos que crear un nuevo mundo, lo vamos a crear y para eso estamos nosotras. Y si no existe un nuevo modelo, lo vamos a desarrollar. Creemos totalmente que los negocios inclusivos van a ganar muchísimo más con diferentes perspectivas que representan mejor incluso el mercado. Está súper comprobado en que las empresas que tienen mayor proporción también entre mujeres o mejor balance entre liderazgo femenino y masculino están teniendo mejores resultados, incluso en profits, incluso en todos los números financieros, pero también yo creo que es algo que inspira muchísimo a las siguientes generaciones y es algo que los sentimos demasiado apasionadas y yo les contaba mucho a ellas, uno de digamos como los puntos más difíciles que yo pensaba al renunciar era, o sea, a mí me encanta sentir que inspiro a muchas mujeres en la compañía y sentía, no puedo creer que voy a ser yo misma la que les muestre el ejemplo que renuncié, pareciera que no pude. Y ahora yo lo veo con la perspectiva de no, o sea, al contrario, en este momento, o sea, con este acto de valentía, al contrario, podemos llevar esta misión a muchas más empresas afuera. Y eso es lo que estamos trayendo. Y una cosita que iba a agregar es, yo creo que no es que no lo hacemos con miedo, yo estoy muerta de miedo, o sea, sí, el miedo total. Lo tenemos. Y yo creo que el miedo es algo que lo vamos a tener todo el tiempo. La vergüenza, salir acá, o sea, estoy roja y temblando, pero al mismo tiempo es decir, sí, ¿y qué? O sea, y lo vamos a hacer. Tengo el miedo y lo tengo acá conmigo, pero igual lo vamos a hacer. Mi abuelo, y me van a escuchar referirme muchísimo a mi abuelo porque era una persona muy importante en mi vida, pero mi abuelo decía que la valentía
no era hacer las cosas sin miedo, sino hacerlas a pesar del miedo. Totalmente. Totalmente. Y miedo sabiendo que nos vamos a equivocar y lo difícil que es crear una compañía, lo difícil que es hacerlo con las dificultades que tenemos nosotras, que es 3 países, 3 horarios, pero creo que es también el miedo nos motiva a poder hacerlo y no dejar que nos venza. Si bien tenemos todo el miedo, no podemos dejar que nos venza y es algo que día a día estamos aprendiendo a superar, como con este podcast, que es un primer paso enorme. Sí, y la idea yo creo que en esta primera temporada y en las que siguen nos van a escuchar también contarles un poco dónde nos hemos equivocado, cómo nos ha ido, hablar con gente que se ha equivocado, que ha tenido miedo, que lo ha superado, gente que sigue con miedo, y que yo creo y espero que el miedo potencie el superpoder que tienen. Totalmente. Y creo que lo importante es, van a escuchar a muchas personas que han logrado cosas extraordinarias en este podcast, ¿no? Tienen súper trabajos, súper puestos, súper empresas, pero queremos traer ese lado de cómo comenzaron, cómo vencieron el miedo, cómo se equivocaron y cómo, lo más importante es cómo supieron sobrellevar esa equivocación y salir adelante. Ahora, yo creo que, pensando que hemos hablado un montón de 3, ¿por qué Superpowers? ¿Por qué este podcast? Yo creo que vale la pena contar un poquito de dónde nace. Nosotros, la misión que tenemos también con 3 Consulting, lo que estamos viendo es, realmente muchas veces vemos que las empresas, las marcas, los equipos y las personas son muy buenos en algún punto o en alguna cosa, pero intentan ser buenos en todo, o intentan enfocarse en cubrir sus debilidades, intentan tantas cosas como las empresas, intentar tantos caminos, en vez de realmente enfocarse en lo que es bueno, hacerlo extraordinario. Y ahí es donde nosotros dijimos, es que es levantar, ayudar a empoderar a estas empresas, a estas marcas, a encontrar, a explotar, a maximizar su superpoder. Y esto no solo va en las empresas, lo pensamos incluso en nosotros mismos. Y esa parte puede ser bien difícil, pero yo creo que un ejercicio que vale la pena y que incluso los invitaría mucho a hacer es, si están escuchando este podcast, ¿por qué no hacen un ejercicio de ponerse a pensar en qué ustedes creen que son más buenos, en qué realmente la gente se los reconoce, en qué la gente les pide ayuda, un poco como que empezar a escribir en qué me sale cosas más naturalmente bien, escribirlo y ver cómo lo puedes potenciar aún más y hacerlo más grande y generar más impacto. Y ahí es donde nosotros dijimos, bueno, Superpowers es lo que estamos trayendo en 3 Consulting, Superpowers es lo que queremos hablar en nuestro podcast y ese es el nombre que le damos detrás de todo esto. Van a haber muchas historias, no solo de nosotros, creemos que tenemos un grupo de invitados espectaculares balanceando desde empresas peruanas de las que nos sentimos súper orgullosos, líderes latinoamericanos que también han tenido una historia increíble, hasta emprendedores a veces empezando y abriéndose un montón de camino, como nosotras, que tienen un montón de historia desde equivocaciones, desde todos los miedos que vencieron o que aún están venciendo. Y ese camino cómo los está llevando hasta ahora, pero cómo lo hicieron también a partir de encontrar en qué son súper buenos y maximizarlo. Así que bueno, eso se trata un poquito esta primera temporada. Nos van a estar viendo cada semana en todas las plataformas de streaming y en YouTube. Y yo creo que no podemos cerrar sin hablar de nuestro superpower. Sí. Y eso puede ser bien incómodo. Un momento incómodo. Bueno, yo ya dije que yo creo que ahorita mi superpower es ser mamá, porque me ha dado un outlook de la vida completamente distinto. Y yo que ahorita todavía manejo un equipo, creo que mi tipo de liderazgo ha cambiado desde que llevo Emilio al mundo. Entonces mi superpower es Emilio. Ay, me encanta, totalmente. Bueno, mi superpower es algo que lo sé desde chica y creo que siempre ha sido mi superpower, es algo que ha sido muy visible para todos, pero a mí me ha sido muy difícil de medir y en general en los roles que he estado. Pero es conectar con las personas. Y siento que ahora más que nunca es un superpower que nos está ayudando mucho, que es algo que quiero potenciar, que por mucho tiempo lo vi como, bueno, es algo, mi superpower no es matemática o no es hacer tipo los super exceles, pero es un superpower que me siento muy orgullosa y que siento que me ayudó a desarrollarme mucho, a hacer muchos amigos, a conectar con muchas personas y a juntarlas a ustedes. Y Fresa es la comercial del equipo, claramente es el corazón comercial de nuestro equipo y además la mediadora en todo sentido, no solamente en 3. O sea, Fresa siempre es la mediadora, realmente yo creo que tu superpower es súper claro y tú dices que no es muy medible, pero creo que es un superpower que todos los líderes deberían tener. Gracias. Y yo creo que mi superpower, y esto también
es difícil a veces pensarlo, o muchas veces uno lo sabe, pero decirlo puede ser difícil, porque incluso como mujeres que no es tan fácil como reconocernos las cosas buenas, y buscando un poco, que yo también creo que parte es mis hijas, lo que me dan como un montón de fortaleza, pero creo que mi superpoder ha sido totalmente de adaptación y de ver cada reto con súper positivismo, cada problema o cada cosa en el camino como una oportunidad. Yo me he movido en muchos países, he tenido muchísimos cambios de roles, de experiencias, trabajando en diferentes culturas, y creo que parte era cómo me adaptaba rapidísimo, cómo entendía y conectaba con la gente y cómo aprendía rápido lo que necesitaba hacer para hacerlo mejor. Y ese es por donde yo veo mi superpoder. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que es su superpoder? Piénsenlo, ya les habíamos dejado la tarea, y vuelvan el próximo martes para escuchar el primer capítulo oficial de Superpowers by 3 en todas las plataformas de streaming y en YouTube. Gracias. Gracias. Chao, nos vemos en el siguiente capítulo. Y esto es Superpowers by 3.